de la República, cosa que lo ha puesto en el papel, pero seguramente eso no se puede. ¿Sí? Póngalo en pantalla. Doctor Eduardo Franco Lor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es que está pasando con el internet? Sí, tenemos dificultades. Vine acá a la oficina y aquí veo que hubo problemas en el internet. Mejor hubiera estado en casa más rápido. Más rápido, pero bueno, sí. estamos unos minutos para ayudar en cualquier pregunta, ¿no? Doctor, analizando con mi compañero Gustavo Jiménez acá en estudio todo lo que está ocurriendo en estos días por el tema que se ha activado contra el expresidente Rafael Correa y la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. ¿Qué lectura darle a todo esto, estas acusaciones de parte de un testigo protegido que tiene la Fiscalía General del Estado? Se congeló. No sé si me escuchó la pregunta. Está inestable. Tenemos una inestabilidad en el internet. Hagamos la llamada telefónica mejor, sí, para poder vamos a hacer la llamada tener telefónica. Una conversación más fluida al respecto y de esa forma conocer el criterio de un jurista de alto nivel como es el doctor Franco Lor. En todo caso, pues no se olviden de que hoy es viernes y los deditos nos tienen que apoyar. Tienen que mover los deditos, por favor, para darnos like y de esa manera posesionar nuestra señal, nuestra transmisión y muchas más personas puedan compartir con nosotros este programa que se ha diseñado para conocer la verdad, conocer los criterios, conocer los argumentos que no se saben desde el otro punto de vista, porque solamente nos dicen lo que quieren darnos a conocer, ¿verdad? Solo su verdad, pero también hay otros razonamientos que de alguna manera nos permiten entender cuál es la realidad que vivimos. Y ahora sí vamos con el doctor Eduardo Franco Lor. Ya está por la vía telefónica, no podemos hacer por la vía telemática la entrevista, pero vamos por la vía telefónica. Doctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Lo escucho perfectamente bien, Jaime. Correcto, ahí nos quedamos entonces. Doctor, no sé si me escuchó la pregunta cuando íbamos a intentar empezar la entrevista sobre lo que está ocurriendo con el expresidente Rafael Correa y la vicepresidenta Viviana Veloz, que hay un testigo protegido que los está acusando que ellos habrían tenido alguna injerencia en decisiones judiciales. ¿Qué criterio, qué lectura darle a esto? Vea, a mí no me sorprende esta nueva escalada de infamias, de tramoyas que se ventilan en la Fiscalía General del Estado. ¿Sí me escucha? Sí, lo estoy escuchando perfectamente, doctor. El día miércoles 14 de agosto, el ex juez de Chone, Jofre Rivera, muy suelto de huesos, dijo en el testimonio anticipado, porque ahora se está abusando de la cooperación eficaz, ¿no? Dijo que el abogado Cristian Romero, que está prófugo y que está implicado justamente y procesado en el caso Metástasis y en el caso Plaga, entiendo también, dijo que este juez de Chone, que este abogado Cristian Romero, que era el abogado del narcotraficante Leandro Norero, ¿no? Manifestó que le había dicho a él, o sea, al ex juez Rivera, que justamente trate de dar una medida cautelar positiva para el expresidente Rafael Correa. Esto es totalmente falso, porque el expresidente Rafael Correa me lo ha dicho, nunca ha conocido ni lo conoce al abogado Cristian Romero, jamás ha sido abogado de él, no puede hablar a nombre de él, este señor prófugo Romero. Por tanto, están utilizando a este abogado Jofre Rivera, ex juez de Chone, para desprestigiar, continuar con el desprestigio a la Revolución Ciudadana, a la imagen del expresidente Rafael Correa Delgado, pero no van a conseguir sus fines. Lo hacen ahora justamente porque estamos en una etapa preelectoral
tratando de perjudicar la campaña política justamente de la Revolución Ciudadana, que ha justamente enarbolado el nombre de Luisa González como su candidata a la presidencia de la República. Esta es una burda tramoya, estimado periodista, una tramoya fraudulenta hecha a propósito con ese fin de perjudicar. Pero el pueblo ecuatoriano sabe perfectamente bien que Rafael Correa Delgado es un perseguido político, que fue un presidente de la República desde el año 2007 hasta el año 2017, muy serio, honesto, fue una persona que trabajó denodadamente por la superación del Ecuador y de los más humildes de la patria, y por eso goza del prestigio, goza de la gran aceptación del pueblo ecuatoriano. Y por tanto, todas estas tramoyas que violan el debido proceso y que tratan justamente de bajar penas a la gente corrupta, porque este juez, Joffrey Rivera, es un juez que también quiere echar lodo a la futura presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Viviana Veloz es una asambleísta distinguida que no se va a prestar a este asunto de medidas cautelares a favor de Rafael Correa, comprar jueces, etcétera. Es decir, es una tramoya que se va contra la justicia y contra el derecho. La Fiscalía General del Estado está siendo mal utilizada. Miren lo que pasó el día de ayer. Esto fue lo de Joffrey Rivera el día miércoles 14, hace 2 días. Ayer jueves 15 de agosto, el ex juez de Paján, abogado Simón García, también en el caso Plaga, ofreció, digamos, un testimonio anticipado y dijo que ayudó al abogado Cristian Romero para dar la libertad de Daniel Salcedo. Y allí mencionó que Cristian Romero, que está prófugo, que ese sí es abogado del narcotraficante Leandro Norero y abogado también de Daniel Salcedo, que él había trabajado con algunos estudios jurídicos y había trabajado con el doctor Eduardo Franco Lora, abogado del expresidente Rafael Correa Delgado. Esto es falso. ¿Lo conoce Rafael a él, doctor? Correa y Eduardo Franco Lora no conocemos al abogado Cristian Romero. Jamás ha trabajado para mí en mi oficina jurídica. Yo jamás he conocido al abogado ni a Joffrey Rivera y al ex juez de Paján, Simón García. Y nunca conocí a Daniel Salcedo, no conozco a Cristian Romero. Entonces se toman el nombre, lo hacen a propósito para perjudicar, indicándole, dijo ayer el juez Simón García, que Cristian Romero quería justamente, estaba vinculado con Rafael Correa para lograr, digamos, y con Viviana Veloz, para lograr favores en la función judicial. Entonces esto es totalmente falso, porque además toda cooperación eficaz, la ley lo dice. Yo soy profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Toda cooperación eficaz tiene que ser debidamente comprobada, tiene que haber contrastación, tiene que lo que se dice tiene que demostrarse probatoriamente. ¿Cómo va a probar el juez Rivera y el juez ex juez García de Paján y el juez de Chone que justamente Cristian Romero hablaba a nombre de Eduardo Franco Lor o de Rafael Correa? Si tanto el expresidente Correa como quien habla, ni siquiera lo conozco personalmente. Nunca yo, como jurista, nunca he hablado por celular con este señor, ni nunca me he comunicado con él por medios telemáticos, por WhatsApp, por correo electrónico, nada. Entonces se inventan todos estos elementos para causar daño, para perjudicar, para tratar justamente de conseguir sus propósitos malsanos. Pero el pueblo tiene que saber la verdad. Rafael Correa es un hombre íntegro, como íntegra es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y ha rechazado esta situación totalmente deleznable. Doctor, y todas estas acusaciones sin pruebas, en un juicio, ¿las puede utilizar la Fiscalía para acusarlos?
Pero por supuesto que no, pues la ley, toda argumentación en derecho tiene que estar debidamente comprobado, tiene que haber pruebas fehacientes. Lo dicho tanto por el ex juez de Chone, Rivera, Joffre Rivera, y lo dicho ayer por el ex juez de Paján, Simón García, en el caso Plaga, los dos con testimonios anticipados, es decir, protegidos por la fiscalía, es que la fiscalía les induce a que inventen estos decires, pero esos son inventos. Los inventos, las mentiras, jamás, nunca pueden ser comprobadas, porque no ocurrieron en la realidad. Rafael Correa es una persona íntegra que ni siquiera los conoce, como tampoco yo lo conozco a este señor, este abogado Cristian Romero. Él sí abogado y que está prófugo, abogado tanto de el extinto narco Leandro Dorero como abogado de Daniel Salcedo, que tampoco yo conozco a Daniel Salcedo ni a nadie de esa gente que han sido nombrados. Correcto, estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor. Doctor, mi compañero Gustavo Jiménez también tiene inquietudes para usted. Gracias, Jaime. Doctor, buenos días. Y el testimonio del juez Joffre Javier R. tiene... Rivera. ¿Perdón? Joffre Rivera. Sí, correcto. Tiene alguna veracidad en cuanto al testimonio del testigo protegido, porque dice haber recibido dinero. Ya el hecho de haber recibido dinero, supuestamente, ¿verdad?, lo descalifica. Pero por supuesto que, mire, se está utilizando de una manera fraudulenta, de una manera totalmente que va contra principios del derecho procesal penal, del debido proceso. Se está utilizando a la cooperación eficaz, a los testigos protegidos, como arma de escándalo político, para desprestigiar a inocentes, y tratar de bajar la pena a gente corrupta. Porque tanto el juez de Chone, Joffre Rivera, que testificó el día miércoles 14 de agosto, como el de ayer, del caso Plaga, también el juez abogado Simón García, ex juez de Paján, han hecho testimonios anticipados mintiendo. Y en una cooperación eficaz tiene que demostrarse, para que tenga valor, la cooperación eficaz tiene que ser verificada, comprobada, demostrarse de una manera eficaz que ese testimonio es certero. Pero los testimonios falsos lo que hacen es perjudicar, porque muy suelto de huesos, ambos jueces, tanto Rivera como García, han cumplido con el formato fraudulento de la fiscalía, porque el presidente Correa ni siquiera los conoce a los dos jueces, y ni siquiera conoce Rafael Correa al abogado Cristian Romero. Rafael Correa no conoce al extinto, digamos, al prófugo abogado Cristian Romero y a toda esa gente. No los conoce. Y yo peor, pues yo tengo 44 años de abogado de la República. Yo me gradué el año 1980 y jamás lo he visto, no he hablado telefónicamente, ni me he conectado ni por mail, ni por WhatsApp, ni por ningún conducto electrónico con el abogado Cristian Romero. No conozco ni a Rivera ni a García. No conozco a Daniel Salcedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que todo esto es una cosa montada, es una tramoya fraudulenta con la finalidad de causar perjuicio. Y la quieren contaminar también a Viviana Veloz, una mujer íntegra, una luchadora, la vicepresidenta de la Asamblea, que imagina ha combatido a la corrupción desde la época del gobierno anterior del caso. Doctor, eso todo el país lo conoce. Doctor, disculpe interrumpirlo. En función de lo que usted está explicando en este momento, ¿considera que esta tramposería judicial, especialmente en el caso de Viviana Veloz, tiene que ver porque están interesados en la presidencia de la Asamblea una vez que sea ella la que deba asumir? Es todo eso, es tratar de desprestigiar, es destruir los basamentos fundamentales
de la moral nacional, es tratar de que el Estado de Derecho fracase en el Ecuador, porque si renuncia el presidente de la Asamblea Cronfle para ser candidato presidencial, que es un legítimo derecho, le corresponde a la vicepresidenta. Pero como estamos en campaña electoral y en este momento los índices de la aceptación nacional mayoritaria corresponden a la candidatura de Luisa González, que es la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, de las listas 5, entonces tratan de echar este lodo, estas mentiras, para que gente ingenua crea. Pero por eso estamos para aclarar y decir las verdades y que, caramba, no se cimente estas fábulas, estas mentiras que son urdidas desde la Fiscalía, porque desde hace tiempo la Fiscalía está siendo utilizada como una arma de persecución política contra el movimiento de la Revolución Ciudadana y básicamente contra Rafael Correa. Se atrevieron a sentenciar por influjo psíquico a Rafael Correa. Mire usted que uno de los jueces que estuvo en la sentencia de abril del 2021, el juez Aquisela, que al día siguiente del 7 de abril del 2021 que dictó la sentencia, enseguida salió en televisión. ¿Cuándo se ha visto un juez ver televisión? Y ahora es candidato como trofeo, saca como prestigio para él, entre comillas, saca el hecho de que dictó la sentencia contra Rafael Correa y es candidato a la presidencia, lo cual indudablemente refleja que en el fondo de todo esto él quería notoriedad política y no les importó sancionar, condenar a gente inocente. En un Estado de Derecho, el Ecuador se precia de ser un Estado de derechos y de justicia. Caramba, los jueces penales tienen que sentenciar a la gente culpable, a los que han cometido un delito, después de que se ha comprobado cuando todas las instancias del debido proceso se han cumplido. Pero no se puede, es un escándalo, representa, digamos, un deterioro deleznable a la justicia, una imagen terrible al país. No se puede, digo, condenar a gente inocente. ¿Dónde estamos? Sería un país bárbaro. Estamos considerados un país, caramba, salvaje. Y lo hecho por el gobierno el viernes 5 de abril de este año, cuando irrumpió la fuerza pública en la Embajada de México en Quito. Es un acto de salvajada internacional que nos hizo quedar muy mal al Ecuador y secuestró a un asilado político que era de la República de México, el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces todo este entorno lo hacen con fines de figuración política, porque mire, el presidente Noboa ya está de candidato a la presidencia de la República para las elecciones de febrero del 2025. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se están utilizando cánones legales de respeto, por ejemplo, a una embajada. Hay una convención internacional de convenio de las embajadas y el gobierno muy suelto de huesos lo transgredió, la burló estos principios del derecho internacional. Y acá se viola también el principio de la inocencia, el principio de considerar a las personas inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Y no puede ser que con una cooperación eficaz no se verifique lo que los testigos protegidos digan. Pero claro, lo hacen para sintonizar, hacer el escándalo mediático, el escándalo y lograr, digamos, fines protervos, fines que van y riñen contra la moral, contra la ética y contra la verdad. Doctor, ahora le tocará esperar el llamado de fiscalía también. ¿A quién? A usted por la acusación que le están haciendo. Sí, pues dice que según el juez Simón García, Cristian Romero le ha dicho que trabajaba en importantes estudios jurídicos y con el doctor Eduardo Franco Lor, abogado del expresidente. ¿Y qué prueba ha presentado? Solamente dijo. Ninguna, solamente la palabra. En primer lugar, yo nunca he sido abogado judicial del expresidente Rafael Correa. Yo no he participado en ninguno de los procesos judiciales contra Rafael Correa. Yo lo he defendido, sí, como abogado y amigo de él, en las redes sociales
en las entrevistas que he tenido, pero no he sido abogado judicial representándolo a él en los procesos penales que ha tenido. Entonces de ahí parte la falsedad. En segundo lugar, yo no conozco a Daniel Salcedo, no conozco a Cristian Romero y al mismo juez. Entonces, ¿cómo van a comprobar eso? No podrán jamás comprobar. Y yo jamás he hablado a nombre del presidente Correa con ningún juez, con ningún empleado, con ningún secretario de ninguna judicatura. Yo ya soy un hombre demasiado serio, yo soy una persona ya de la tercera edad y no voy a transgredir mis principios morales y éticos que han gobernado mi accionar como ciudadano y como jurista y como profesor universitario. Habría, doctor, que hacer una gran reflexión sobre todas estas injurias, porque con una justicia tomada por el odio, por el poder actual, ¿qué necesidad tiene Rafael Correa de comprar jueces aquí? Es la gran pregunta que nos hacemos cuando él está haciendo su lucha desde afuera. Mira, este tema nadie lo cree. Porque, mire, desde hace 7 años todo es culpa de Correa. Por Dios. Mañana una gallina saca huevos de oro, en verdad, culpa de Correa. Es decir, ya esto ya es intolerable. Lo han querido, digamos, vincular a Rafael Correa en cualquier circunstancia negativa de la vida económica, social o política del país. Ya cansa esta política de odio contra un hombre que trabajó, caramba, positivamente por el país y que lo tienen justamente en el exilio. ¿Por qué? Porque esa sentencia lo que quería conseguir por influjo psíquico del caso Sobornos, quería conseguir la proscripción de Rafael Correa de la vida política electoral. Porque si Rafael Correa le quitas ese juicio, puede ser candidato a la vicepresidencia del país y en primera vuelta los vence a todos sus oponentes o adversarios políticos. Entonces, doctor, el fondo es desprestigiar, dañar, y para eso se prestan la mayoría de los partidos políticos y también los medios de comunicación hegemónicos que se prestan a este ataque enconado contra un dirigente político, y ahora que van atrás también con Viviana Veloz, una mujer inteligente, luchadora, combativa y vicepresidenta de la Asamblea. Pero el comunicado que yo he leído ayer de ella y de la bancada de la Revolución Ciudadana es un comunicado, son comunicados de mucha valentía y de afanes justamente de aclarar la verdad. La verdad tiene que salir a flote y la gente tiene que reaccionar. La ciudadanía tiene que reaccionar de que no pueden vencernos la mentira ni el despropósito. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros en esta mañana. Y disculpe las fallas tecnológicas. Muchas gracias, Jaime. La próxima lo haré desde mi casa porque aquí en la oficina parece que el internet no funcionó bien, el Zoom. Gracias al doctor Eduardo Franco Loor, docente universitario y también mencionado en el caso este